¿Estamos? Bien, gracias. ¿Y ustedes por allá? Bien, bien, gracias a Dios también. Qué bueno. Me da gusto. Véngase por acá. Bueno, que no nos como usted y yo. Permítame usted. Sí. Hola, maestra. Hola, buenos días. Bueno, pero yo la voy a escuchar porque no sé qué es lo que va usted a enseñarles. Ya no estoy en esta clase, pero voy a escuchar. Muy bien, adelante, adelante. ¿Está usted enseñando matemáticas? Sí, así es. No sé dónde están sus alumnos que no han llegado. Bueno, los muchachos sí, pero los demás no sé. Se les hizo un poquito tarde, me parece. Sí, sí. ¿Cómo ha estado, maestra? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues, no como yo quisiera, pero ahí voy. No, es lo importante. Yo creo que ya estamos todos maestros, nomás somos nosotros. Ah, muy bien. También le había escrito a Florencia para preguntarle si iba a haber clase el día de hoy, como tardó un poco Juan en responder, pero él me dijo que sí, que había un poco de tráfico, entonces a ver si ahorita se nos une también. Pues viene en camino entonces. Sí, yo creo que ahorita llega, esperemos. Bueno, Sí, lo que pasa es que entonces, ¿perdón? el tráfico de los trenes, Ajá, fin de semana no corren bien. luego por eso es más tardado, sí me imagino. A ver. Sí ven ahí la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos entonces la clase anterior con... Hola. Pero tranquila. Marina, voy a buscar a Shazir. ¿Sí? Buen día, sí. Sí. Gracias. Bueno, nos quedamos con lo que es el teorema de Pitágoras, Sí. que se trata sobre triángulos rectángulos. Y bueno, dijimos que un triángulo rectángulo, que podemos identificar un triángulo rectángulo porque con sus lados forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que viene a ser pues este de aquí. Este es un ángulo recto. Sí. Este de aquí y este de aquí. ¿Y cómo sabemos que es un ángulo recto? Porque pues tiene una línea así en horizontal y una en vertical. Sí, están parejos los dos, una horizontal y una vertical. Pero imaginen que es completamente vertical. Un ángulo agudo, recordando, pues es el que mide menos de 90 grados, que sería como este espacio de aquí. Y un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, que podría ser, por ejemplo, algo así. Está muy chueca esa línea. Vamos a borrar. Bueno, más de 90, ¿no? Que ya se pasa. Como por ahí. Más de 90 es obtuso, menos de 90 es agudo y exactamente 90 es un ángulo recto. Y bueno, decíamos que
un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y tiene dos ángulos agudos, pero lo importante es el de 90, el ángulo recto. Y también hablábamos de cómo se llamaba cada lado, por así decirlo. El lado más largo o el opuesto al ángulo recto. ¿Por qué el opuesto? Porque aquí tengo yo mi hipotenusa, o mi lado más largo, y es opuesto a este ángulo, al ángulo recto. Entonces, el lado opuesto a mi ángulo recto, o como yo lo puedo identificar más fácil, el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Sí. Y los dos lados restantes se llaman catetos. Ajá. Aquí está el lado opuesto al ángulo recto, es llamado hipotenusa, y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y es aquí donde se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es porque está conjunto con, porque tiene dos catetos y una hipotenusa. Así es. Decíamos que el teorema de Pitágoras nos decía que la suma del cuadrado de los catetos o de la medida de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Y decíamos que esto se podía observar aquí de mejor manera. En este caso, ¿cuál sería la hipotenusa de este triángulo que aparece aquí? La hipotenusa sería el C. El C, así es. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿no? Así es. Otra forma de identificarlo es que es opuesto al ángulo recto. ¿Dónde está aquí mi ángulo recto? Es este. Pero pues sí, para términos más simples, sería mi lado más largo. Le voy a decir que a una de las dos que... ¿Qué estás dando? ¿Álgebra? ¿Estás en álgebra o en geometría? Geometría. Ah, ok. Álgebra, Y bueno, álgebra, ¿no? Sí. entonces, si nosotros hiciéramos de estos lados un cuadrado, si dibujáramos un cuadrado en cada uno de los lados, la suma del área de este cuadrado, por así decirlo, y del área de este cuadrado, que son los catetos, me daría en total esta superficie, o el cuadrado de la hipotenusa. Y es lo que decíamos, la suma del cuadrado de los catetos, es decir, lo que mide cada cateto, cateto A y cateto B, elevados al cuadrado, si yo lo sumo, me da como resultado el cuadrado de la hipotenusa, la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Para sacar la medida de la hipotenusa hay que sumar los dos catetos y se divide con la raíz cuadrada. Así es, por ejemplo, vamos a darle valores, ¿no? Valores hipotéticos. Por ejemplo, si yo conociera el valor de A, si yo digo A vale 5, ay no. ¿Me permites tú? ¿Esto ya lo viste en algún momento, Luis? Sí. ¿Sí? Ya lo viste. Pues, la tabla de cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano. Plano cartesiano. Okay. Aranza, te pido un favor. Sí, claro. Mira, tengo un muchacho, tiene 15 años, se llama Remy. Hola, Remy. Hola, buenos días, ¿cómo está Hola, usted? buen día. Bien, gracias. ¿Y tú? Yo también, Qué gracias. bueno, qué bueno. Él tiene unos exámenes pronto y se siente un poquito inseguro en pasar esos exámenes. Creo que te va a tener unas preguntas. Por lo que estoy viendo, están en el plano cartesiano. ¿Lo alcanzas a ver? Ok, a ver, déjeme hacer más grande la pantalla. O te lo acerco más. A ver.
Ajá, alcanzo a ver. Sí, ok. Tienes ciertas dudas ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿le puedes apoyar en cuanto tengas un ratito aquí, termines con Luis y Julia? Ah, sí, claro que sí. Con mucho gusto yo le apoyo. Ok, ok. Gracias, Esperanza. Ok, te lo dejo ahí tranquilo. Gracias. Bye. Y aquí está Julia, que ya llegó también. Muy bien. ¿Le pasas aquí? Sí. Ok, ok. O Remy o Luis, no sé. Vamos a continuar. Sí. ¿Están listos para continuar? Sí, estamos esperando. Perdón, los estoy esperando. Muy bien. Entonces, hablábamos del teorema de Pitágoras y de que surge de los triángulos rectángulos y de que aquí sale la expresión de que la suma del valor del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, este lado elevado al cuadrado, su valor, más este lado elevado al cuadrado, me da como resultado este lado elevado al cuadrado. Y decíamos que, por ejemplo, si conocemos el valor de A y de B, suponiendo que A vale 5 y B vale 6, ¿cómo podemos encontrar el valor de la hipotenusa? Sería el A, sería 5 por 5, se multiplicaría al cuadrado, 5 por 5, 25, Así es. y B sería 6 por 6, 36. Ajá. Se suma a 30, 41. 25 más 36, 61. Ajá. Ok. 61. Entonces, Y buscamos la raíz cuadrada de 61. muy bien, porque como aquí tenemos un término elevado al cuadrado, si yo quiero despejar ese término para conocer su valor, debo pasarlo como una raíz cuadrada del otro lado. Entonces sería la raíz de 61. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 61? La raíz cuadrada de 61. Es aproximadamente 7.81. Salen muchos decimales y alcanzan a ver. 61, raíz cuadrada. 7.81, ¿verdad? Así es. Eso pues en calculadora para más rápidamente. ¿Ya tuvieron lo mismo? Sí, 7.81. Muy bien. Entonces, aquí si la pregunta hubiera sido ¿cuál es el valor de la hipotenusa? Sería 7.81. ¿Y cómo lo hicimos? Pues si ya conocíamos el valor de los catetos, los elevamos al cuadrado, los sumamos y sacamos raíz cuadrada, porque esto necesitábamos despejarlo, necesitábamos conocer el valor de C. Por Ok. ejemplo, esa sería la medida de la hipotenusa, Así es. 7.81. Sí, correcto. Entonces, ajá, Es como si aquí midiera 5, ajá. aquí 6 y aquí 7.81.
¿Me permite un momento para apuntarlo? Sí, claro. Ok. ¿Listo? ¿No tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. ¿Puedo bajar ya? Permítame usted. Claro, claro. Ok. Ok, maestra. ¿Listo? Ok. Sí. Ok, también habíamos resuelto este pequeño problema la vez anterior y Sí. se analiza la forma en que Leti resuelve un problema similar a partir de aplicar el teorema de Pitágoras. Y bueno, podemos ver que aquí nos da esta figura que es el techo de una casa que parece ser un triángulo muy grande, pero nosotros lo podemos partir en dos triángulos rectángulos. Aquí hay uno y acá hay otro. Entonces, ¿cuánto medirá este cateto en cada triángulo rectángulo? Si todo mide 8, ¿cuánto mide de aquí a aquí? 4. La mitad, ¿no? Sí, así es. De aquí a aquí mide 4. Y también conocemos la medida de este otro cateto. Dice que mide 2, 2. porque es la altura, como si fuera la altura. 2 para cada lado de igual forma. Y ahora tenemos que encontrar este valor de aquí, que viene a ser la hipotenusa. Y aquí tenemos precisamente dibujado ese mismo triángulo rectángulo que habíamos construido nosotros. Y aquí, ¿cómo planteamos nuestra ecuación para resolverlo? ¿Cómo saber cuánto mide este lado de aquí, la Ok. hipotenusa? Por ejemplo, ahí sería 2 al cuadrado. Sería 2 por 2 serían 4. Ajá. Y el 4 sería también al cuadrado. 4 por 4, 16. Ujú. Y se sumaría. Serían 20. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 20, ¿no? Así es. Entonces, C es igual a la raíz de 20. Lo voy a expresar de este lado. Sería 4.47. Raíz de 20. Correcto. Entonces, C vale 4.47 metros.
Aquí sí nos está hablando de unidades, porque son metros, es la medida de unas vigas. Entonces, ¿cómo resolvimos el problema? Recordamos de la expresión o la fórmula para el teorema de Pitágoras, que dice que c cuadrada, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Nos dice que c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada, donde a y b corresponde a la medida de los catetos, es decir, los dos lados que forman el ángulo de 90 o los dos lados más pequeños, y c corresponde a la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo o el lado opuesto al ángulo de 90. Entonces recordamos esta expresión y dijimos, bueno, si tenemos la medida de los catetos, porque sé cuánto mide esta parte de aquí y esta de aquí, podemos obtener así la hipotenusa haciendo un despeje del valor de c. Entonces hicimos la suma de los cuadrados, 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, esto nos dio 20, y para despejar una potencia al cuadrado, pasamos del otro lado como una raíz, en este caso fue la raíz cuadrada de 20, y esto nos dio como resultado 4.47 metros. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pero por ejemplo, sacamos la medida de ese, entonces la medida de la hipotenusa sería 4.47, pero queremos saber el completo, ya más se sumaría, ¿no? Así es, se sumaría 4.47 más 4.47. Por lo tanto, ¿y cuánto es 4.47 más 4.47? 8.94. Así que sabemos que si aquí mide 4.47 y aquí también, lo sumamos o multiplicamos por 2 y esa es la medida de total, sería como toda la longitud de ambas vigas juntas. Correcto. Vamos a continuar. Pero por ejemplo, el de acá arriba que puso 2 metros y 4 metros, no es necesario que lleve el cuadrado arriba, 2 metros al cuadrado, nomás así para sacar la hipotenusa. ¿En Por el ejemplo, momento de dibujar o en el momento de hacer la expresión? en el momento de hacer la operación o la expresión, Ajá. eso ya es, por ejemplo, nosotros sabemos que es ya 2 metros al cuadrado, ¿no? Ajá. Y 4 metros al cuadrado, pero cuando lo hagamos y vemos esa operación, siempre va a ser así. Y no es necesario que lleve al cuadrado arriba. Pues sí, lo estamos haciendo directamente, pero pues si queremos expresarlo también está bien. Es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero lo habíamos puesto directo, o sea, porque sabíamos que 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Para expresarlo es correcto porque es como parte de la operación. Es esta medida elevado al cuadrado, ya en la fórmula, y esta medida elevada al cuadrado. Sí, porque si en caso que llegue o sea, cuando hagamos un examen o uno de esos, o sea, siempre va a ser 2 metros al cuadrado, se multiplica, igualmente el 4, y se le hace la raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, así es. La expresión del teorema de Pitágoras se maneja siempre así con cuadrados. Nunca va a aparecer algo diferente a algo al cuadrado. Ajá. Y por ejemplo, en este caso hemos visto cómo encontrar la hipotenusa, pero si quisiéramos hallar la medida de un cateto, se hace exactamente el mismo procedimiento. Por ejemplo, si no conociéramos cuánto vale este lado de aquí
Si solo conociéramos que este lado vale 4.47, ¿cómo le hacemos ahí para obtener cuánto vale este cateto? Sería la misma operación que el anterior. Ajá, 4.47 por 4.47 al cuadrado, o sea, 4.47 al cuadrado. así es. ¿Por qué? Porque esta es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? $19.98. ¿Ok? 19.98. Esta sería la hipotenusa elevada al cuadrado. Ahora, ¿a qué voy a igualar ese 19.98? ¿A qué es igual? Es igual al cateto, ¿no? 4.40. Si no conozco este lado de aquí, este cateto, pero sí sé que la hipotenusa vale 4.47 y sé que el otro cateto vale 4, Es que no estoy seguro. ¿a qué voy a igualar esto? Que es el cuadrado de la hipotenusa. Pero es igual a... Apenas empezamos con esta clase. A Es 20, igual ¿no? a cateto, ¿no? Ajá, al cateto ¿cómo? Cateto al cuadrado. ¿Cuál cateto? El que no tiene el 4. Es igual a 4. 4 al cuadrado. Ajá. ¿Y el que no conozco? Es A al cuadrado. Ok, entonces aquí ya tenemos a Pitágoras, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son mis catetos? 4 al cuadrado y 1 que no conozco, elevado al cuadrado, y eso es igual al cuadrado de mi hipotenusa, que sí conozco y que ya expresé aquí su valor, porque mi hipotenusa vale esto, y ya lo elevé al cuadrado. Ok, entonces aquí, ¿qué sigue en esta operación? ¿Qué más puedo hacer? Ahí se hace la operación de 4 por 4, 16. Ujú. Se baja esa cantidad, ¿no? 19.98 es igual a 16 Masa cuadrada. al cuadrado. Muy bien. Y ahora, pues lo que quiero es encontrar el valor de A, del cateto, que no conozco. ¿Qué más hago ahí para encontrarlo? Que el 16 lo pasamos del otro lado, Ajá, restando. correcto. Menos ¿Y cuánto es 19.98 menos 16? 3.98. Correcto. Entonces tenemos que 3.98 es igual a A al cuadrado. ¿Y ahí qué me falta para encontrar a A? A la raíz cuadrada de 3.98. Correcto. Esto es igual a A cuadrada, pero dijimos que si tenemos algo al cuadrado, se despeja con una raíz. Sí. ¿Y cuál es la raíz de 3.98? 1.99. O sea, pues 2, ¿no? Sí. Y podemos ver que es correcto porque efectivamente ese cateto mide 2. Vemos que se cumple la expresión. Lo primero que habíamos hecho es encontrar cuánto mide la hipotenusa, ¿no? En sí eso nos decía el problema. Pero también lo planteamos después
como, y si yo no conociera un cateto, se hace exactamente el mismo procedimiento, solo que se tiene que hacer un paso más, por así decirlo, en cuanto al despeje de aquí, donde se pasó restando el 16. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo puede repetir una vez más, por favor? Claro que sí. Ok. Entonces, en el problema anterior, bueno, en este mismo problema, pero en la primera pregunta donde habíamos dicho que cuánto medía la hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto vale el lado más largo de este triángulo? Y realizamos las operaciones correspondientes, donde nos salió que el lado de la hipotenusa, la medida de la hipotenusa es 4.47. Y vemos que se cumple el teorema de Pitágoras, donde C cuadrada es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Y entonces se los planteé de manera diferente. Y comentamos que si yo no conociera, por ejemplo, la medida de un cateto, sabíamos que este vale 2, ¿no? Pero dijimos, vamos a imaginar que no sabemos cuánto mide este lado. Es decir, que desconocemos la medida de este cateto. ¿Cuáles son entonces los datos que tenemos? Únicamente la medida de la hipotenusa y la medida del otro cateto, que es 4 y 4.47 respectivamente. Y ahí los acomodamos en la expresión del teorema de Pitágoras. Vamos a borrar esto. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Esa es la fórmula, ¿verdad? Correcto. La hipotenusa al cuadrado, el término solito al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos términos elevados al cuadrado. Entonces ahí identificamos cuáles eran los datos que teníamos. Y dijimos, conocemos la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? C cuadrada. ¿Y cuánto valdría C? 4.47. ¿Y cuánto es 4.47 al cuadrado? Es 19.98. Ahí ya tenemos una parte de la fórmula, la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo que yo conozco. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Aquí está, lo teníamos, por así decirlo, son los datos con los que contamos. ¿Y a qué es igual la hipotenusa? A los catetos elevados al cuadrado. Aquí realmente no es como que los catetos estén ya establecidos. ¿A qué me refiero con eso? A que este puede ser A o puede ser B, y este también puede ser A o puede ser B. Eso realmente da igual, no es como si A tuviera que ser exactamente alguno todo el tiempo. Este puede ser A, pero también puede ser B, o este, dependiendo, ¿no? Y aquí en este caso nosotros dijimos que este es A y que este es B. Porque pues fue la elección, también pudimos decirlo al revés, pero aquí dijimos que el que no conocemos lo íbamos a llamar A, o dijimos el que no conozco quiero que sea A. Okay. Y lo colocamos en la fórmula, ¿no? Dijimos, ok, ya acomodé mi hipotenusa al cuadrado, que está del lado izquierdo de la expresión. Mi hipotenusa al cuadrado vale 19.98. Y esto es igual a un cateto que conozco al cuadrado. ¿Cuánto vale el cateto que sí conozco? 4 al cuadrado. 4. Correcto. Entonces lo expreso, 4 al cuadrado. Y el cateto que no conozco, le pusimos A, ¿no? Sí. Le pusimos A. Y eso tiene que ser también elevado al cuadrado para que se cumpla la expresión. Después de esto, fuimos desarrollando las operaciones. Entonces dijimos, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. Entonces ya no pusimos 4 al cuadrado, pusimos el 16. 16 más A cuadrada es igual a 19.98. Ahora,
como lo que queremos es despejar la A o dejar solita a la A, como el 16 estaba aquí siendo positivo, pasó del otro lado de la expresión siendo negativo. 16 pasa como menos 16. Y esto es igual a A elevado al cuadrado. Hacemos esta operación. 19.98 menos 16 es 3.98. Y como esto lo teníamos elevado al cuadrado, para despejar la A, para dejarla solita, para que no nos estorbe esa potencia al cuadrado, la pasamos como una raíz del otro lado de la igualdad. Es decir, le sacamos raíz al 3.98. Y la raíz de 3.98 es 1.99. Es casi un 2. Sí. Y entonces vemos que se cumple, ¿no? La expresión del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque pues en realidad yo sí conocía cuánto vale este cateto. Y efectivamente vale 2. Una especie de comprobación, ¿no? De que ver que sí se cumple para todos los lados, de que de no conocer yo alguno, puedo utilizar el valor de los otros dos para encontrar ese que me falta, realizando los despejes adecuados. ¿Tienen alguna pregunta? No. O sea que siempre la hipotenusa va a ser igual a los dos catetos. Así es. Ujú. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ajá, a la suma de los dos catetos al cuadrado. Y si quiero sacar la hipotenusa, son la suma de los dos catetos al cuadrado, Ujú, la cuadrada de la hipotenusa. correcto. Y si no conociera un cateto, es decir, si solo conozco un cateto y la hipotenusa, sigo el mismo procedimiento, pero ahora mi incógnita es un cateto, no la hipotenusa. Y tengo que realizar nada más ese despeje de pasar restando, Como el que acabamos de ver ahorita ese, ¿no? ¿verdad? Es como el que acabamos de ver ahorita. Sí, correcto. Que si conocemos el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto, ¿cómo encontramos el valor del otro cateto? Sí. Muy bien. ¿Continuamos? Ahí se ve fácil, pero ya cuando nos van a hacer solitos, ya nos queda en la cabeza. No, sí pueden, sí pueden. Se ve que ya le entendimos, pero cuando ya, ya nos pueden hacer algo así solitos. ¿Ya lo entendiste? Sí. No problema. No se preocupe. No, está bien. Ay, perdón, ¿eh? Y bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Sí. Muy bien. Ok, y aquí vemos que sí es correcto lo que habíamos dicho, ¿no? 4.47 y que las dos juntas miden 8.94. Y dice, resolvamos otros problemas. Dice, Leti y Patty, junto con otras compañeras, planean hacer un área de juego para sus hijos. La estructura para la escalera de una resbaladilla lleva 2 piezas de la siguiente forma. Ok, nos da aquí que es un triángulo rectángulo. Y nos dice que la altura debe ser 2.5 metros. La altura, 2.5 metros.
Y la base debe medir 1.3. La base. Y nos pregunta, ¿qué cantidad de tubo se requiere para cada una de las estructuras? Nos falta, ¿cuánto mide esto de aquí? Para saber en sí cuánto tubo en total se requiere. Ok, entonces nos dice, ¿cómo se puede calcular la cantidad de tubo que se requiere? $2.5 al cuadrado más 1.3 al cuadrado se suma y se saca la raíz cuadrada. ¿Correcto? Ok. Dice que lleva dos piezas que son así. Entonces, eso que acaba de mencionar va a ser por 2, porque esto es nada más para una pieza. Ok, entonces vamos a hacer eso que ahorita dijimos. Hablamos de que C al cuadrado es igual a ¿qué? El cuadrado es igual a 2.83. 1.3. ¿No sacaste el separado? ¿Cuál es el C cuadrado? Es que es la suma de estos dos. Sí. La Sería suma de estos 2.83, dos. sí, que sería 2.83. 2.5 por 2.5, ¿cuánto es? Ok, entonces sé que lo debo acomodar así porque no conozco el valor de la hipotenusa. Todavía no sabemos el valor de este. No sabemos el segundo. Pero sí conozco cuánto valen los catetos. Entonces yo los elevo al cuadrado y hago la suma. Creo que por ahí ya tenían la respuesta. ¿Cuánto es? 2.5 al cuadrado más 1.3 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de toda esta suma? 7.94, ¿no, Fran? Correcto. Que es el resultado de sumar 2.5 elevado al cuadrado más 1.3 elevado al cuadrado. Es 7.94. Ahora, ¿qué más hago aquí? Ahora sería al cuadrado, ¿no? 7.94 al cuadrado. A mí, no, al raíz cuadrada. Raíz, correcto. Raíz cuadrada de 7.94. 2.81. 2.81. Muy bien. Ok, entonces así ya encontramos cuánto vale este lado, ¿no? Vale 2.81, usando Pitágoras. Muy bien, pero vamos a ver qué nos dice el problema. Nos dice que cuánto tubo se requiere para toda esta estructura. Si se refiere a lo largo, se refiere pues al contorno, ¿no? De cuánto voy a utilizar así a lo ancho, y a lo largo y en diagonal. Y nos dice aquí el inciso B que qué medida falta para poder calcularla. La medida que faltaba era esta y ya la obtuvimos. Y sabemos que es 2.81. Y ahora nos dice qué cantidad de tubo se requiere para cada una de las estructuras. Para esta estructura, ¿cuánto tubo voy a utilizar? 6.25. 2.5 más 1.3 más 2.81. 6.61. Correcto,
6.61 metros para cada una. Ujú. ¿Cómo lo supe? Pues sumando la medida de todos los lados. $6.61 Muy bien, así conocemos una estructura de la resbaladilla, cuánto tubo voy a ocupar. Pero como son dos estructuras, en total, ¿cuánto tubo voy a ocupar? ¿Perdón? Como tengo dos estructuras, es decir, esta dos veces, ¿cuánto tubo voy a ocupar? Si para uno ocupé 6.61. ¿El doble? ¿El doble? Sí. 6.61 más 6.61. 13.22. 13.22 metros, correcto. En total. Entonces, para una necesito esto y para ambas necesito 13.22 metros. Muy bien. ¿Tienen alguna duda aquí? No. ¿Todo bien? Muy bien, vamos a continuar. Todo bien, sí. Por ahora todo bien. Todo bien. Ya cuando nos pueden hacer un solito, ya nos quedamos estancados. No, no pasa nada. Ok, para las dos será 13.22. Y vamos a ver qué dice aquí. El recíproco del teorema de Pitágoras dice que en un triángulo, cuando el área del cuadrado construido sobre el lado mayor es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los otros dos lados del mismo triángulo, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Qué nos dice aquí? Cuadrado. Un triángulo. Está medio enredoso como se expresa, pero pues es exactamente lo mismo que hemos estado trabajando. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya algo con unas áreas? Sí. Por acá de este lado, nos decía, en un triángulo rectángulo, cuando el área de un cuadrado construido sobre el lado más largo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, entonces es un triángulo rectángulo. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, solo que lo expresó medio de manera enredosa, ¿no? Aquí ya estamos manejando, pues, de verlo como un área, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando elevamos al cuadrado, hablamos de un área en cuanto aquí a la superficie. Y dice que probemos que estos triángulos son rectángulos. Entonces, si un triángulo es rectángulo, debe cumplir el teorema de Pitágoras. Es una especie de comprobación, ¿no? Aquí, ¿cómo sería la operación de Pitágoras? Aquí vamos a partir en dos. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuánto mide aquí la hipotenusa en esta primera figura? 5. 5. Aquí está. 5 al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 3 al cuadrado más 4. 4 al cuadrado. Ok. Y ahora quiero ver si esta igualdad se cumple. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 5 por 5, 25. Correcto. 3 al cuadrado 3 por 3, 9. 9. y 4 al cuadrado 16. 16. y 16 más 9. 25. Sí, cumple. ¿Se cumple la igualdad entonces? Igualdad tiene que ser igual. Entonces, ¿es un triángulo rectángulo? Sí. ¿Es un rectángulo? ¿Rectángulo, rectángulo? Muy bien. Sí. Correcto. Entonces aquí comprobamos, ¿no? Como ya nos dieron las medidas de todos, lo que queremos asegurarnos es que de este lado nos diera lo mismo que de este otro. Realizamos las operaciones adecuadas y así podemos ver si se cumple, que es un triángulo rectángulo o no.
Vamos a hacer los siguientes ejercicios. O sea, si tiene la misma medida, es un triángulo rectángulo. Ajá. Si sale lo mismo de este lado que de este lado, si se cumple la igualdad, es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ok, entonces aquí vamos a sustituir. ¿Cuál es la hipotenusa? Aquí. 7.071. Al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ok, podemos resolver primero lo del lado derecho. Da igual realmente, pero para verlo como más fácilmente. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Más 5 al cuadrado. 25. Más otros 25. ¿Y cuánto es 25 más 25? 50. Ok, de este lado ya tenemos que el valor es 50. Y ahora nos falta, ¿cuánto es 7.071 al cuadrado? Es 49.99. 49.99. Que vendría a ser pues prácticamente ya un 50. Está ya, se podría decir que ya es prácticamente el 50 porque está demasiado cerca. Si lo elevamos nos da 4.999041. Está ya muy cerca de ser el 50, por lo tanto, podemos decir que sí, sí se cumple. La igualdad se cumple, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Triángulo rectángulo. No, este no. Está más fácil. No, no. 7.0 por lo mismo. Sí, para que quiera ver. 7.1. Sí, estoy haciendo los cuadrados. Sí. No, es otra cosa diferente. Esto es diferente. Así ya. Estamos queriendo saber si es un triángulo rectángulo. Pues me va la misma. Sí, ya. Que esa es otra cosa diferente. Queremos saber si... Ahí no saca la raíz cuadrada. No, Hay que esa es sumar, otra cosa diferente. multiplicar. Esto queremos ver si es un triángulo rectángulo. Muy bien, lo que estamos queriendo analizar es si es un triángulo rectángulo o si es otro tipo de triángulo. Si se cumple el teorema de Pitágoras, quiere decir que sí es. Si las igualdades, si no se cumpliera la igualdad más bien, por ejemplo, si aquí nos hubiera dado un 30 y acá un 50, significa que no es un triángulo rectángulo, porque no se cumple Pitágoras. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir en la fórmula por así decirlo, y así comprobar si es que es un triángulo rectángulo o no. Muy bien, ahora aquí, ¿cuál es la hipotenusa? 12.8062. Al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual
a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué operación quieren resolver primero? Pues, La primera, ¿no? Sería. La primera, muy bien. ¿Cuánto es 12.8062 al cuadrado? uno 163.99. Muy bien. Y vamos a hacer la suma de este lado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? ¿Dijiste 163? 64. Muy bien. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? Bien. 100. ¿Se cumple? Sí. Sí se cumple. Porque pues esto ya es prácticamente el 164. Y también si podemos apreciar la figura, pues se ve que aquí sí es un ángulo recto, ¿no? Acá también se veía que era un ángulo recto. Muy bien, pues en este caso sí nos salió que todos los que resolvimos son triángulos rectángulos, y es así como se identifica si lo es o no. Si se cumple la igualdad, sí lo es. ¿Alguna duda de estos ejercicios? ¿Es cómo se le llama, maestra? ¿Perdón? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ajá, el comprobar si un triángulo es un triángulo rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. ¿Continuamos? La fecha. Sí. Sí. Dice, en un muro de contención de forma rectangular metieron estructuras metálicas como refuerzo. El largo de cada estructura es de 10 metros y la altura del muro es de 6 metros. ¿Cuánto mide el ancho del muro? Ok, entonces nos está diciendo que metieron estructuras, al parecer de forma triangular, y que el alto del muro es de 6 metros. Nos da esta medida también, que es de 10 metros, y nos pregunta cuánto mide el muro de ancho. Es decir, esta parte de aquí. ¿Cuánto mide? Ok, entonces ahí sería 6 metros al cuadrado Las medidas, ¿dónde están? ¿Mm? y el 10 se parte a la mitad, que serían entonces 5 metros al cuadrado. Este 6. ¿Por qué 5 metros? ¿Cuánto mide todo este lado de aquí? Todo esto. Oh, no, 10 metros. 10. 10, sí. Mide 10. 6. Ok. ¿Podemos usar a Pitágoras? Sí, no se sabe mira. Correcto. Entonces, ¿con qué datos cuento? Con la. Con las dos, No, los no. dos catetos. No. 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 Una hipotenusa Y un cateto. Ajá. Con la hipotenusa, que es 10, Ujú, y con un cateto, que es 6. ujú. ¿Cómo sé que esta es la hipotenusa? Porque es más largo. es el más largo. Porque está del lado opuesto del triángulo rectángulo. Correcto. Ambas son correctas, pero aquí lo más fácil de ver es que está opuesto al ángulo recto, porque al menos a mi parecer yo casi veo este largo del mismo que este.
son muy similares y eso podría ser confuso, pero ya sé que es opuesto al ángulo recto. El ángulo Pero recto. ambas afirmaciones son correctas, es el lado más largo o el opuesto al triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo acomodo mi expresión? ¿Cómo acomodo la fórmula del teorema de Pitágoras? 10 al 10. cuadrado es igual a 6 al cuadrado más a al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 6 6 al cuadrado más a a al cuadrado. cuadrado. Muy bien, ¿qué hago después? Ok, entonces Pero primero 10, tenía que poner CS. Así me puse. 10 se hace la multiplicación. 10 al cuadrado serían 100. Ajá, Es igual a 6 por 6, 36. correcto. Más a al cuadrado. Más 100, a al cuadrado. ¿Qué hago después? 100 menos 36, pasamos a 36. Restando. Ajá. Restando serían 64. 64, sacamos la raíz cuadrada. Ok, entonces esto queda como la raíz de 64. Es igual a 8. Muy bien. 8 por 8 es 72. Entonces, A vale 8. Quiere decir que ¿cuánto mide el ancho del muro? 8. 8 metros. Muy bien. Muy bien. Ay. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Parece que todo está bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces aquí hicimos lo mismo y como habíamos visto en uno de los primeros ejemplos, puede que no conozcamos un cateto, pero conozcamos la hipotenusa y el otro cateto. Entonces realizamos la sustitución en la fórmula, algunos despejes y ya con eso podemos obtener el valor del otro cateto. Muy bien. Ahora vemos aspectos que se derivan del teorema de Pitágoras. Si en un triángulo rectángulo llamamos C a la hipotenusa y A y B a cada uno de los catetos, entonces es lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Esta es la fórmula de Pitágoras, tal cual. Y esto es lo que hacemos cuando no conocemos la hipotenusa para hacer su despeje. Es igual a la raíz de la suma de los catetos. Y si yo despejo A, me queda así mi expresión. Y si yo despejo B, me queda así. Es como resumido en una expresión lo que hemos venido haciendo. Aquí ya como la fórmula despejada, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tengo elevado al cuadrado mi C. ¿Cómo despejo C? Con la raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Eso sí. Es así lo que pasa acá. Y si yo despejara mi A, ¿por qué me queda así? Porque si yo tenía C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo despejo mi A, quiere decir que tengo que pasar restando mi B cuadrada, ¿no? Sí. Porque está positiva, la pasaría negativa. Y es lo que pasó aquí. Como quiero despejar mi A, lo primero que hago es pasar restando mi B cuadrada. Paso restando B y a todo eso le voy a sacar raíz. Y lo mismo si quiero despejar B. Paso restando A
Aquí me estorba A, la paso restando, aquí está ya restando, y le saco raíz. Pues son las expresiones ya despejadas, por así decirlo, pero creo que es más fácil verlo cuando se hace paso por paso y dependiendo de los datos que nos dé el problema. Así que básicamente lo único que deberían recordar es la primera expresión, porque con esta pueden saber todas las demás ya en un problema. Esta es la importante. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Tienen aquí algunas preguntas. Y viene una autoevaluación. Vamos a resolver aquí algunos problemas. Y la siguiente clase van a tener un examen muy similar a este, de la unidad 8. Vamos resolviendo esto para recordar hacer un repaso. Nos dice el primer problema. El área de un carrusel circular es de 50.24 metros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Considere a pi como 3.14. Ok. ¿Qué datos tengo? El área De un carrusel. de un carrusel circular. Ok, mi carrusel es un círculo. Imaginen que es un círculo. Que de área tiene 50.24 metros cuadrados. ¿Cómo se obtiene el área de un círculo? Diámetro radio al cuadrado por pi. Correcto, el área de un círculo se obtiene como pi por radio al cuadrado. ¿Y qué nos están preguntando? ¿Cuánto mide su radio? Correcto, entonces aquí puedo sustituir en la fórmula cuánto vale el área, ¿no? Ya me dieron lo que vale el área. Entonces sería, área sería 50.24 metros es igual a I radio al cuadrado. ¿Correcto? Es igual a pi Radio al cuadrado. por radio al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer ahí? Ok, si sabemos que pi es 3.14, pasa restando al 50.24, Restando, dividiendo, dividiendo. porque es multiplicación, pasa dividiendo entonces. Así es. Siempre tengan cuidado con cómo realizan los despejes. Siempre pregúntense qué operación tengo y cómo la paso al otro lado, porque ese suele ser de gran confusión muchas veces. Ok, entonces dijimos que es 3.14. 24 entre 3.14, 50.24 entre ¿Y esto es igual a qué? a 16. Al radio al cuadrado. Ok, la división es 16 el resultado. Pues sí, ¿sí salió? Sí, 16. Sí, 16. Y 16 es el radio al cuadrado, ¿no? 16 es igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el radio? Entonces, ahí ya está, es una raíz cuadrada. Ajá. 16 raíz cuadrada de 10. Serían 4. Entonces, radio es igual a 4. Metros. Muy bien. Ya conocemos el valor del radio.
Ahora si multiplican 16 por 3.14, ¿cuánto les da? 50.24. Eso quiere decir que está bien. Lo cual es correcto. Muy bien. Entonces aquí lo que tuvimos que recordar fue la fórmula para obtener el área de un círculo, que es este de aquí, pi por radio al cuadrado. Y a partir de eso realizamos un despeje y una sustitución. Dividimos, despejamos R con una raíz y encontramos el valor del radio, que es 4 metros. Muy bien. ¿Tiene alguna duda? La última sería una comprobación nada más. Sí, nada más una forma de comprobar, ¿no? Que sí nos salió correcto el radio. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, no sé. Voy a borrar. Muy bien, vamos a resolver este otro ejercicio. Dice, van a poner una serie de focos en un carrusel circular que mide 78.5 metros de área. ¿Cuál es la medida mínima que debe tener la serie para que dé al menos una vuelta completa? Ya habíamos resuelto un ejercicio casi igual a este, no sé si lo recuerdan. Sí. Aquí nos da de datos el área, pero pero nos habla del perímetro, porque dice que quiere poner una serie de focos alrededor de un carrusel circular. Entonces queremos saber cómo se saca el perímetro de un círculo. Perímetro es diámetro por 3.14. ¿Correcto? Es pi por diámetro. Perímetro igual a pi por diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es lo que Es el área, es el círculo. lo que mide de un lado al otro lado, el Ujú. diámetro. Esto viene a ser el diámetro. ¿Y qué es el radio? ¿Perdón? ¿Qué es el radio? Es la mitad Del del diámetro. diámetro. Diámetro, así es. Entonces, a fin de cuentas, para sacar el valor del perímetro necesitamos el radio, 2 veces el radio. Sí. Y podemos obtener el radio a partir del área. Sí. Muy bien, es lo que acabamos de hacer en el problema anterior. Entonces, ¿qué fórmula puedo expresar con los datos que tengo? Sería área es igual a pi al radio al cuadrado. ¿Correcto? A pi por radio al cuadrado. ¿Y cuánto vale mi área? 78.5. Ok, esto es igual a pi, que dice que lo tomemos como 3.14 por radio al cuadrado.
Ok, ¿qué puedo hacer después de esto? Entonces pasa dividiendo del otro lado 78.5 entre 3.14. $38.5 entre 3.14. Que es igual a 25. Ok, todo esto es el radio al cuadrado. Y ya haciendo la división, nos quedó 25, ¿verdad? Sí. 25 es igual a radio al cuadrado. ¿Y cómo obtengo el radio? Haciendo la raíz cuadrada de 25. Correcto, ¿y cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien. Ok, entonces el radio mide 5 metros. Pi por diámetro. Ya llevamos una parte del problema, pero ahora lo que queremos saber es cuánto tiene que medir la serie para que dé una vuelta, para que cubra todo alrededor. Y cuando hablamos de todo alrededor de una figura, hablamos del perímetro, ¿no? Sí. Ahora sí ya podemos utilizar la fórmula del perímetro. Vamos a sustituir. El perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Y qué quedamos que era el diámetro? El diámetro es la mitad del círculo. Y también es El 2 veces radio. el radio, ¿no? 2 veces el radio. ¿Y cuánto vale nuestro radio? 5. Pi por 2 por 5. ¿Y cuánto vale pi aquí? 3.14. Entonces necesitamos realizar esa multiplicación. 3.14 que multiplica a 2 y a 5. ¿Cuál es el resultado? Entonces 5 son 10 por 3.14 serían 31.4. Correcto. Metros. Entonces, quiere decir que la serie tiene que medir como mínimo para que dé una vuelta 3.14 metros. Y eso lo supimos porque es el diámetro del círculo. Y lo pudimos obtener con la medida del radio. El radio lo obtuvimos del valor del área. Ok, entonces, primero identificamos qué es lo que nos estaba preguntando, ¿no? El problema. ¿Cuál era nuestra incógnita o lo que queríamos encontrar? Lo que queríamos encontrar era cuánto tenía que medir la serie, ¿no? Y dijimos, bueno, si se trata de una vuelta completa a un círculo, hablamos del perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo es igual a pi por diámetro. El diámetro es 2 veces el radio. Ok, lo que tengo que encontrar es el valor del radio. Y a partir de lo que yo tengo, que es el área, ¿cómo obtengo el radio? Y dijimos, bueno, nos vamos a la fórmula del área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Sustituimos, dividimos, despejamos, sacamos raíz cuadrada y así obtuvimos el valor del radio para finalmente sustituirlo en la fórmula del perímetro y así obtener cuánto tiene que medir la serie. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿Todo bien? sí, así parece. Muy bien. Entonces, 2 veces radio para sacar el diámetro. Son 2.
veces serían hasta acá. Ya. Para sacar Es el diámetro. para sacar el Ok. diámetro. Entonces ahí serían 2. Para sacar el perímetro es diámetro por 3.14. No, sí, porque todo completo es diámetro y la mitad nada más es radio. El radio sería 5. Ujú. Ok, por último vamos a resolver estas expresiones algebraicas. Dice, calcula el valor de la incógnita de las siguientes ecuaciones. ¿Cuál es la incógnita en mi primera ecuación? L al cuadrado. Ujú. Muy bien. ¿Y cómo puedo obtener L al cuadrado? Ok. El 9 lo pasamos restando con el 34. Ujú. Ujú. Es decir, 34 menos 9, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto es 34 menos 9? 25. Muy bien. L cuadrada es igual a 25. ¿Cómo despejo L? La raíz cuadrada de 25 sería 5. Muy bien. Por lo tanto, L es igual a 5. Es igual a 34. Entonces sería 12. Es igual a 34. Raíz cuadrada es igual a 25. La siguiente, ¿cómo la resuelvo? Sería m al cuadrado. Pasamos el 10 sumando del otro lado. Ujú. Ok. Se nos va bien. Esto es 151.29. Y entonces, ¿qué me falta para saber cuánto vale M? La raíz cuadrada de 151. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado? Ah, 151.29. Raíz cuadrada sería 12.3. Muy bien. Entonces, ese es el valor de M. Vamos por la tercera expresión. ¿Cómo hago para encontrar P? P. Ok. Me dejo apuntarlo aquí. 10 P al cuadrado es igual a 1.210. Ok. 1210. ¿Esto pasa restando del otro lado también? ¿Qué está Pasa haciendo aquí el 10? 10P. 10P al cuadrado. ¿Qué operación está haciendo el 10? Cuando dos números están juntos, ¿qué significa? O Tenemos que despejar el 10. No, tenemos que despejar. hay que despejar P. Ok. ¿Y cómo despejo P? Multiplicando. Multiplicando. 10 está multiplicando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Entonces, 10 P al cuadrado. 1.10 dividiendo entre 10. 121. Muy bien.
P cuadrada es igual a 121. ¿Qué me falta para despejar P? Raíz cuadrada de La raíz 121. cuadrada. de 121. Muy bien. Raíz cuadrada de 121. ¿Y cuál es la raíz de 121? 11. Ujú, Entonces, P es igual a 11. ujú. Muy bien, y vamos con la última. ¿Cómo despejo mi M cuadrada de aquí? Multiplicando. Multiplicando. Muy bien. ¿Qué voy a multiplicar? 176.3333 por 3. Ajá. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? 6. Ajá. 528. Muy bien. Punto 99. Ya 529 casi se podría decir. Ajá. Cerramos la cuenta entonces, 529. ¿Cómo encuentro M? Con la raíz 500, de 529. 500, ¿Y cuál es la raíz de 529? 23. Muy bien. Por lo tanto, M es igual a 23. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí nada más recuerden poner mucha atención en los despejes, que algo que suma pasa restando, algo que resta pasa sumando, algo que multiplica pasa dividiendo y algo que divide pasa multiplicando. Tengan muy presente eso porque si no se pueden llegar a confundir y ya el despeje no les queda bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, no. Muy bien. No. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí la clase de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir con confianza cualquier cosa que no haya quedado muy claro. Y pues igual la sesión se sube a YouTube en un ratito más. Y la siguiente clase va a haber un pequeño examen o evaluación de esta unidad que estuvimos viendo, el uso de raíces cuadradas y el teorema de Pitágoras. Va a venir eso más o menos. Bueno, así como se ve, pues se ve que estamos listos. Pero ya cuando estamos ahí, ya se nos olvida todo. No, repasen para que les vaya bien. Yo sé que sí pueden. Sí, vamos a repasar eso, que ahorita lo que pasó, que cuando es multiplicando pasa restando, y cuando es, Cuando es multiplicando, pasa dividiendo. dividiendo, y cuando es división, pasa multiplicando. Cuando sí, Muy Pasa bien. cuando sumando. paso yo. Muy bien. Bye. Bueno, fue todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Sigue por ahí el chico al que le iba a ayudar con unas gráficas. Sí, dice que- Aquí está. Sí, entendí todo, gracias. ¿Otra Muy pregunta bien. que tengas? No, está bien. ¿Todo bien? Dice que
Sí, todo bien, gracias. Igual si gustas agregarme en Facebook, mira, lo tengo por aquí. Estoy como, ay, perdón, deja comparto la pantalla de nuevo. Estoy como Aranza Cepeda. Igual si necesitas ayuda, puedes escribirme en cualquier duda que tengas en algún ejercicio. Te puedo ayudar con mucho gusto. Sí, gracias. ¿No tienes alguna otra pregunta que me habías dicho de No, nada más, gracias. este ejercicio? ¿Todo bien entonces por ahorita? Gracias. Muy bien. Entonces, terminamos por hoy la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego, maestra. Nos vemos la siguiente, ¿eh? Gracias, maestra. Gracias. Adiós, gracias a ustedes. Es que está bien en el examen. Ya ni sé cómo lo hice, pero... Bye. ¿Puedo mirar su sesión?